Buenas tardes a todos y a todas. Hoy tenemos el honor de poder contar con el doctor Hugo Pizzi en este webinar que aborda una temática de suma actualidad que todos conocemos y podríamos decir padecemos, que es el COVID y su relación con las vacunas. El doctor Pizzi es un médico infectólogo, epidemiólogo, magíster de salud pública, profesor de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Universidad Nacional de La Rioja. Recientemente el Consejo Superior de la Universidad de Córdoba le otorgó el título de doctor honoris causa y también fue reconocida su trayectoria por la legislatura de la provincia de Córdoba en el mes de marzo corriente. Tiene una vasta trayectoria profesional, académica y científica en los ámbitos provinciales, nacionales e internacionales con respecto a la salud humana. Y aparte, debo decir que el doctor Hugo Pizzi es el padre del actual decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Rogelio es un querido amigo con el que compartimos el Foro de Facultades Públicas de Medicina y que precisamente nos permite reflexionar y poder acordar entre todas las facultades públicas de nuestro país las coincidencias, las acciones con respecto a la formación de los equipos de salud, tarea que está a cargo de nuestras universidades y que en estas épocas, como dije anteriormente, se resignifican porque podemos escuchar frecuentemente el reconocimiento social, científico y tecnológico de las diferentes organizaciones hacia los equipos de salud, que son los que están en la primera barrera en la lucha contra esta pandemia que nos está azotando. Y precisamente hay una temática que hoy nos convoca, que es su relación con la vacunación. Así que le voy a dar paso al doctor Pizzi, agradeciéndole su presencia y comentándoles que esta conferencia, que se va a desarrollar al principio por parte del doctor y después va a admitir algunas preguntas, está realizada en el marco de la Feria Regional de Salud, que todos los años, para el Día Mundial de la Salud, nuestra facultad tiene una convocatoria multitudinaria y que permite a las puertas afuera y mostrar y escuchar e intercambiar salud desde una mirada. Bueno, creo que, no sé si me están escuchando, no sé si tenemos una buena conexión en este momento, pero quiero manifestarles el placer que me da estar en contacto con gente de Entre Ríos y fundamentalmente por haber colaborado tanto con la provincia de Entre Ríos durante prácticamente 12 años ininterrumpidos, donde pudimos tener muchos éxitos con el tema del dengue, con el tema del H1N1, pero fundamentalmente porque tengo infinidad de exalumnos, gente muy querida y amigos personales. Por lo tanto, voy a dar comienzo a lo que nos ha comentado nuestro decano para poder saber qué es lo que está sucediendo y en qué situación estamos ahora. Cuando uno tiene que hablar de estas vicisitudes que está viviendo el planeta, es necesario que se sepa que en este lapso, que es más o menos de un año y pico que todos los 5 continentes están sufriendo, se han abortado 3 grandes epidemias
que podrían haber sido tan importantes como esta. ¿Y cuál es el motivo? El hombre ha ido aumentando las fronteras agrícolas, ha ido destruyendo selvas, bosques nativos, y lógicamente le ha ido sacando a los ecosistemas todos los nichos ecológicos de los animales. Entonces hoy no es raro ver en un barrio privado que se acercan animales que normalmente tendrían que estar en su casa, en su hábitat, en su nicho, y sin embargo es un poco como que el hombre los corrió. Por eso se pueden ver de pronto zorros, liebres, lechuzas o plagas de algunas palomas o algunas aves en general que normalmente siempre habitaron en el campo o en el bosque nativo y sin embargo ahora se van a la periferia. ¿Qué tendrá que ver esto con lo que nos está sucediendo? Todo. Porque cuando yo destruyo un hábitat, el animal sale no solo, sino sale con sus virus, con sus bacterias, con sus riquecias y fundamentalmente con sus hongos. Por lo tanto, lo que sucedió en China fue que por costumbres ancestrales, los chinos comían murciélagos, cosa que las nuevas generaciones no lo hacen a eso. Entonces rompieron el nicho ecológico, sacaron los murciélagos, se comieron los murciélagos y fundamentalmente nos encontramos con que los murciélagos en la escala zoológica tienen 90 tipos de virus. Por lo tanto, uno de ellos hizo mutación y entró al ser humano y está ocasionando este desastre. Primera enseñanza, respete la naturaleza. Segunda enseñanza, no le rompa el hábitat a los animales, porque si no, todos los días vamos a tener cuestiones nuevas. Como toda la gente ya sabe, y por la prensa escrita, por la televisión y demás, de qué se trata este virus impredecible con gran capacidad destructiva, yo les quiero contar rápidamente cómo nos hemos defendido, qué ha sido lo más exitoso que hemos usado y cuál ha sido mi condición como asesor del gobierno nacional, como asesor del gobierno de La Rioja, de Córdoba y del Perú, de la República del Perú. Por lo tanto, voy a empezar contando qué fue la gran solución que nosotros encontramos en base a un protocolo, que es el protocolo argentino utilizado en la época del mal de los rastrojos, una fiebre hemorrágica que asolaba el país y mataba 50 de cada 100 enfermos y venía siempre después de las cosechas. Entonces, Maistegui, un gran investigador argentino cuyo nombre lo lleva el Instituto de Pergamino, donde se descubrió la vacuna contra este mal, nos enseñó a usar el plasma de las personas que habían padecido la enfermedad y a partir de ese momento empezamos a salvar en Argentina, le estoy hablando del 60, del 70, empezamos a salvar 47 de los 50 que se morían cada 100. Es por eso que personalmente llevé el protocolo del plasma cuando fue la epidemia de ébola y mucha gente se salvó casualmente usando el protocolo argentino. Y hoy nuevamente el plasma ha sido milagroso porque es lo único que usado en el momento adecuado, de forma precisa y previamente estudiado, es lo que realmente ha salvado vidas. Le digo más, los norteamericanos lo han denominado el efecto Lázaro, haciendo alusión al Nuevo Testamento por la figura de Lázaro, que fue cuando Jesucristo le dijo, levántate y anda. ¿Por qué será esto que los norteamericanos hicieron alusión al Nuevo Testamento? Porque cuando usted a un paciente le pone el plasma adecuado, cuando digo adecuado, con una cantidad de anticuerpos que ha sido en el caso nuestro por el Instituto de Virología, y se lo pone en el momento adecuado, en 24 horas el paciente cambia la historia natural de la enfermedad. Por lo tanto, lo único que nos ha dado resultado, que es homólogo, que es barato, y al cual yo apelo a que la gente siga donando porque ahora es como que hay un retraso en la donación de plasma, es esto que para nosotros ha sido realmente la gran solución. Otra de las cosas que les quiero comentar porque considero que es útil que lo sepan, es que nosotros tuvimos que aprender todo del virus, de su biología, de su ciclo. Tuvimos que aprender lo que era la enfermedad, aprendimos de todo lo que nos decían los que la habían padecido antes. Por ejemplo,
Los italianos nos decían, profesor, póngalo boca abajo para que respire mejor. Los españoles nos decían, póngale directamente, bájele la coagulación, póngale un anticoagulante, si no se le va a morir con los trombos. Los alemanes nos decían, use tal corticoide. Ha sido un aprendizaje constante. Pero de lo que sí también estamos aprendiendo, tarde pero aprendiendo, es de las secuelas que deja. Por lo tanto, yo quiero comentarle 2 o 3 cosas respecto a las secuelas. Y las secuelas son sumamente importantes. Este virus, si usted estuvo internado, impacta sobre la salud en cerebro, en pulmón y en corazón. Y la mayoría de las secuelas son permanentes. Pero lo más triste es cuando ataca la memoria, que muy frecuentemente lo hace, especialmente por el hecho de que hay casos que terminan en demencia. Porque una cosa es atacar la memoria y quedar desmemoriado temporalmente. Otra cosa es perder el don de la ubicuidad temporoespacial, pero cuando la memoria es atacada y destruida como red que cubre todo el cerebro, evidentemente quedan cuadros de demencia. En pulmón quedan cuadros de fibrosis y en corazón quedan cuadros de arritmia, algunas de ellas permanentes. Evidentemente que el pulmón es el órgano de choque, por eso hay una fibrosis tremenda que impiden realmente de que el pulmón se expanda y haga el intercambio gaseoso como normalmente lo hacía. Por eso siempre digo, no somos los mismos después de padecer esta enfermedad. Y observen ustedes acá a la izquierda, en el ángulo súpero externo, lo que es la famosa neumopatía que producen ambos pulmones, que realmente lo dejan al paciente con muy poco espacio para respirar. Y es el momento donde hay que poner los respiradores que son realmente muy, pero muy complicados para la vida del paciente, en ese momento y posteriormente. Acá quiero hacer alusión, antes de pasar a otra cosa, un trabajo muy interesante que hicieron los colegas del Hospital Cuyen de la capital Santa Fe. Ellos hicieron un trabajo muy interesante sobre pacientes asintomáticos, o sea, aquellos que la pasaron bien, sin ningún tipo de trastorno, sin internación, y resulta ser que encontraron al mes, a los 2 meses y a los 3 meses del alta, que había un 30% que quedó con secuelas. O sea, fíjense qué triste y qué impactante lo que estoy contando, porque eran personas que creían que habían superado todo, que ni siquiera le habían prestado atención al virus, pero un 30% de ese estudio tan grande que hizo el Hospital Cuyen de Santa Fe, vieron que empezó problemas pulmonares definitivos en un 30%, problemas cerebrales que no son los mismos, quizás más leve que los que estuvieron internados, pero problemas al fin, y cuadros de arritmia en corazón. Ese es un trabajo muy interesante que está al acceso de cualquier persona y más todavía en una feria de ciencia, quien tenga inquietudes y quiera consultarlo. Por lo tanto, no solo hay que cuidarse del virus pensando en lo que puede ser una internación, sino que hay que pensar siempre criteriosamente que no solo nos salvamos y nos dan el alta, sino que hay muchas cosas de nuestro cuerpo que no van a ser las mismas de antes de haberlo padecido. Acá tienen, por ejemplo, las secuelas del cerebro que empiezan simplemente con un tipo de ansiedad, después se transforman en un insomnio permanente y cuando hacen el daño total a toda la memoria, que es la red que cubre el cerebro, entramos en la demencia. O sea que son cuadros gravísimos. Sufrieron, le pusieron el aparato, lo tuvieron que anestesiar para que el aparato pudiera actuar solo y arriba salir y quedarse en estas condiciones. Creo que es un llamado al sentido común y a evitar contagiarse, porque el que se cuida, les puedo asegurar de que no se enferma. Esta fotografía es una fotografía que muestra todos los casos de todos los órganos que han sido afectados y que quedan como secuelas. Y esto es una fotografía que viene de Europa, es una recopilación de datos que hicieron los españoles, pero prácticamente de todos los países europeos, y van a encontrar de todo tipo. Lo clásico, los problemas respiratorios, las alteraciones digestivas, y acá le quiero explicar una cosa, también afecta el aparato digestivo. Por eso los chinos
como afectaba y daba cuadros de diarrea, idearon un método de hisopado anal. ¿Por qué hisopado anal? Porque en el ano, en la parte del recto, el virus permanece 4 o 5 días más. O sea que técnicamente, desde el punto de vista diagnóstico, el hisopado anal es más efectivo que el hisopado de nariz y de boca. Lo que pasa es que para nuestra gente es muy engorroso, muy complicado, y hay mucha gente que tiene pudor para hacer ese tipo de examen. Pero la realidad es que ataca el sistema digestivo, sale el virus con la materia fecal, y es por eso que los ingenieros y los bioingenieros, entre los cuales en mi equipo hay uno egresado de Oro Verde, donde dicen que siempre, cada vez que hay un enfermo en casa y no hay 2 baños para que él tenga uno solo, hay que apretar el botón, pero antes bajar la tapa, porque el movimiento hidráulico puede hacer de que el virus se expanda. También van a encontrar alteraciones en la audición, el tinnitus, la falta de audición en determinadas cosas, y así sucesivamente ustedes van a poder contar con toda esta descripción y van a poder acceder a la misma, porque el decano se la va a facilitar, o si no, Ana Gervasoni. Bueno, vamos a entrar en el tema de las vacunas. Yo voy a hablar únicamente de las vacunas que nosotros hemos tenido y que nosotros estamos usando. Y cuando digo tenido, voy a hablar también de la Pfizer, porque lógicamente tenemos 6.000 personas voluntarias que han sido vacunadas con Pfizer. En Oxford, en la Universidad de Oxford, Inglaterra, hay un instituto dentro del predio que se llama Instituto Edward Jenner, en honor a este señor que está en el ángulo inferior derecho, que fue el que descubrió la vacuna contra la viruela en el año 1786. Por eso lleva el nombre del primer descubridor de una vacuna, de lo que es la inmunización. Pero en ese predio tan grande también está el famoso hospital Winston Churchill, que es uno de los hospitales mejor dotados de Inglaterra. Quiero contarles un poco la historia de este hombre, de Edward Jenner, antes de entrar en la vacuna. Edward Jenner era un hombre muy observador. Y él, cuando caminaba por los tambos, era una época que la viruela mataba 10 millones de personas en el mundo, 1786. Este hombre, muy observador, caminaba por los tambos y veía que las ordeñadoras tenían en sus manos, cuando tocaban las tetas de las vacas, tenían en sus manos pústulas o ampollas, para que me entiendan. Entonces, esas mujeres no adquirían la viruela porque estaban inmunizadas. Entonces, él le pide a una de las ordeñadoras, que es esta que está acá en esta foto, que está en el British, en el museo, le pide por favor si le presta a su hijo de 8 años para reventarle una pústula o ampolla que ella tenía en sus manos, de tanto ordeñar todos los días, e inocularlo a su hijo, pues de una manera muy clásica, que la gente que tiene muchos años sabe cómo era la vacuna antivariólica antes de que la expulsaran del mundo. El chiquito, que tenía 8 años, Phillips se llamaba, que realmente se inmunizó, y ese fue el nacimiento. Entonces Edward Jenner, que vivía en Berkeley, va muy contento a avisarle a sus colegas del Colegio Real de Londres que había descubierto una forma de inmunizar contra la viruela que, vuelvo a insistir, mataba a 10 millones de personas en el mundo. ¿Qué le dijeron todos, sin excepción, los médicos del Colegio Real de Londres? La vacuna que usted está proponiendo nos va a dejar orejas de vaca, nos va a transformar la cara deformada totalmente como si fuéramos una vaca, y nos va a cambiar el habla por mugidos. Y entonces todos los pintores de la época empezaron a reproducir esto. Esta es la famosa obra de Gilray del 1802, donde muestra cómo era el que se quería vacunar o el que se podía vacunar, el daño que le iba a hacer. Entonces el mundo entero empezó a desconfiar de las vacunas. Y seamos honestos, hoy todavía hay una gran proporción que todavía desconfía de las vacunas. ¿Saben cómo cambió esta historia?
Esta historia cambió el día que Napoleón Bonaparte reunió a todos sus generales, inclusive hizo venir a los que estaban en Austria, y cuando los tenía todos juntos les dijo: las balas enemigas no matan tanto a mi tropa como la viruela. Pónganle la vacuna de Jenner, que quiero solucionar este problema. Y como lo dijo Napoleón, quedó acendrado en la población y la gente empezó a respetar a las vacunas. El nombre de vacuna viene de la viruela vacuna por las vacas, y quedó también ese nombre que ha utilizado el grupo médico desde aquel entonces hasta la fecha. Ese es el concepto y la etimología de vacuna. Bueno, vuelvo a AstraZeneca. AstraZeneca Oxford hicieron una vacuna en base a vectores. Ellos utilizan 2 adenovirus de chimpancé, y adentro de los adenovirus le ponen una nanoglicoproteína que es de la llamada corona del virus, la proteína S. Entonces inyectan eso al ser humano. Entonces el ser humano, cuando se encuentra con los adenovirus, es como que son cosas conocidas, no las rechaza, permite que entren. Yo siempre les explico, cuando no son médicos todos, que es más o menos como poner dentro del caballo de Troya como regalo, pero dentro del caballo de Troya estaban todos los guerreros que salieron cuando todos dormían y pudieron matarlos y ganar la batalla. De lo contrario hubiera sido imposible. Acá lo engañamos al cuerpo, mandamos 2 vectores, pero cuando los vectores entran y son aceptados, en ese momento sale la glicoproteína y empieza a producir anticuerpos. Esta vacuna viene en 2 dosis y ha habido muchas controversias respecto a ella, porque al principio se decía que con media dosis, fue un estudio muy interesante que se hizo, que con media dosis de la primera era tan importante o más que poner una dosis entera. Pero si eso les llama la atención, les voy a contar los últimos 17 trabajos de centro de investigación de primer nivel. ¿Ellos qué hicieron? Aumentaron la distancia que decía el fabricante. El fabricante dice: ponga la primera dosis hoy, coloque la segunda dosis a partir del día 25 al día 30. Pero los estudios estos se hicieron con voluntarios y le colocaban la segunda dosis a los 60 días, a los 90 días y a los 120 días. Oh, sorpresa, se dieron cuenta de que subían notoriamente los anticuerpos. Entonces era mucho más efectivo demorar la segunda dosis. Por eso, en el mundo, una de las estrategias para tratar de inmunizar a mayor cantidad de población es entonces poner la primera dosis y esperar un tiempo, que en este caso no es por estar en contra del fabricante, sino porque hay muy poca producción. Pero es la primera vez que se aunan los 2 criterios y son útiles para el ser humano. La otra vacuna que tenemos los argentinos, que se ha transformado en la vacuna líder, y a mí me costó mucho imponerla, y les voy a contar por qué. Primero, porque conozco el Gamaleya. Segundo, porque en el 2015 el Instituto Gamaleya hizo 2 vacunas que fueron muy exitosas y terminaron con 2 epidemias, la epidemia del ébola en África y terminaron con la epidemia del MERS en Medio Oriente, transmitida por camellos y dromedarios, que es un coronavirus, primo hermano de este. Entonces los rusos, ¿qué hicieron? Rápidamente copiaron la plataforma de la primera vacuna y lograron sacar esta vacuna que, a decir verdad, hoy es la vacuna líder. ¿Quién fue Gamaleya? Gamaleya es ese señor de barba negra que está en el ángulo súper izquierdo. Era el discípulo directo del señor que está abajo, Luis Pasteur, en Francia. El ruso fue a estudiar a Francia. Lo ayudó a hacer la vacuna antirrábica, lo ayudó antes de que apareciera la vacuna antirrábica a colocar virus de la rabia a los caballos para hacer el suero equino contra la rabia, y lo ayudó en el diseño de la pasteurización para poder mantener los alimentos más allá de 24 o 48 horas. ¿Por qué? Porque en aquella época, en 6 horas, 7 horas, todos entraban en putrefacción.
De ahí la pasteurización, que es una de las cosas que hoy se exigen, inclusive hasta para jugos de fruta. O sea, Gamaleya era un hombre brillante, el discípulo directo, repito, de Louis Pasteur. Y Gamaleya fue llamado a Rusia porque en Rusia había una gran epidemia de rabia. Por eso Rusia, en la historia de la medicina, figura como el segundo país que aplicó la vacuna de la rabia. Pero Gamaleya solucionó el problema del anthrax, Gamaleya solucionó en Rusia el problema de cólera, y hay una película que es una bella película que sería interesante que alguien la viera alguna vez, que se llama Doctor Zhivago, que ahí se cuentan todas estas historias, que fueron recopiladas con rigor, inclusive cuando hasta se veían en los pequeños y antiguos microscopios. A él le tocó la vida en el momento que caía el zarismo y subían los bolcheviques. ¿Cómo es la vacuna rusa? La vacuna rusa también es a vectores, pero en vez de ser vectores de chimpancé, son 2 vectores adenovirus de resfrío de humanos. O sea, más fácil, más conocido entonces, porque ¿quién no se ha resfriado en su vida? Entonces al adenovirus del resfrío le colocan la misma nanoglicoproteína de S, y entonces nosotros inyectamos eso, el organismo lo toma como conocido, lo deja entrar, después se desprende la glicoproteína y ahí empiezan a producir los anticuerpos. La primera dosis produce prácticamente un 80% de anticuerpos, la segunda dosis produce 91.7, redondeemos 92 para que la gente entienda. Es una vacuna que fue muy castigada, inclusive a mí me tocó situaciones muy desagradables porque se decían una serie de cosas, pero por desconocimiento. No hay peor cosa que tener que discutir con una persona que no lee, que no estudia, que no tiene fundamentos científicos y demás. Pero por suerte no hay periodista en este país y en Perú, porque asesoro también Perú, no hay periodista que no reconozca, que diga que Pisi fue el primero que la defendió y nos habló de sus bondades. Y realmente hoy la usan 51 países e inclusive les voy a dar una primicia respecto a esta vacuna. El director, que siempre tiene una comunicación directa y directa con la Universidad Nacional de Córdoba, nos dijo que si hay algún desafío de una nueva cepa o nueva variante que dañe o melle la vacuna, inmediatamente en una semana, 2 semanas a más tardar, por ingeniería genética la pueden modificar. O sea que es una noticia estupenda por la cual el mundo puede estar absolutamente tranquilo. Otro de los datos que quiero darles es que al comienzo de la producción estaba en $22, hoy la producción a Argentina la dejan a $11, la mitad. La otra cosa que quiero comentarles es sobre este laboratorio Pfizer, que para mí ha tenido una actitud ingrata con Argentina. Laboratorio Pfizer es el laboratorio más poderoso del mundo. Era un laboratorio antiguo del año 1700, empezó a trabajar. 1800, principio de 1800, hizo muchos medicamentos antiparasitarios. Era un laboratorio del montón. Pero en una época de su desarrollo descubrió el Viagra, el sildenafil. Y las acciones de Pfizer de $20 subieron a 200 en la bolsa de Nueva York, en Wall Street. Desde ese momento fue lo más poderoso que existe como laboratorio medicinal en todo el mundo, en los 5 continentes. Ellos tienen una vacuna que la trabajaron con el aporte de Pfizer, laboratorio norteamericano, y el Instituto de BioNTech alemán, que acá quiero comentarle 2 cosas para los inquietos, dirigido por una mujer, Katalin Karikó, que creo que va a ser el próximo premio Nobel. Katalin Karikó es una mujer húngara que vivía a las afueras de Budapest en una casa de una pobreza inimaginable, piso de tierra y sin luz. Sin embargo, su ascensión social diríamos, por mérito, fue tan grande que llegó un momento de estudiar, ser respetada,
Y durante 35 años, Catalín Caricó tocó todos los timbres de todos los institutos diciendo, hagamos vacunas ARN. Y todos las rechazaban. Uno de los grandes motivos del rechazo siempre fue porque producía mucha alergia. Entonces Catalín Caricó, habilísima investigadora, cambió la uridina, que era uno de los componentes del ARN, la transformó en una pseudouridina y ahí solucionó el tema de la alergia. Nosotros le dimos 6.000 voluntarios a Pfizer en el Hospital Luis María Campos del Ejército Argentino y le dimos un médico muy capaz como el doctor Pollack. Nos pidieron que hiciéramos una ley en el Congreso porque ellos no quieren ningún tipo de responsabilidad. Hicimos la ley y sin embargo fueron ingratos, nos dieron la espalda. Lo único que ha quedado son 6.000 argentinos vacunados con este sistema ARN. Esta es la vacuna china. La vacuna china es una de las chinas, porque los vecinos de Chile tienen otra vacuna china. La nuestra se llama Sinopharm y la de los chilenos se llama Sinovac. Es una vacuna que tiene una plataforma, un esquema antiguo. Es en base a virus muerto. ¿Qué conocemos nosotros como microorganismo muerto en vacuna? Todos los que se han vacunado alguna vez por el tétanos es microorganismo muerto, bacterias de Clostridium muerta. Los que se han vacunado alguna vez contra la tos convulsa, que todos de niños nos han vacunado contra la coqueluche, tos convulsa, son bacterias muertas. La vacuna antipoliomielítica de Jonas Salk inyectable son virus muertos. O sea que los chinos tomaron el esquema antiguo, clásico, e hicieron una vacuna con virus muertos. Es una vacuna efectiva, también en 2 dosis, pero fundamentalmente acá hay un hecho que es incontrastable. No sube la cantidad de anticuerpos que suben las otras 2 que yo les acabo de mencionar. Esta vacuna los chinos en un primer momento nos quisieron cobrar $30 la unidad. Después hubo un arreglo, se la bajó a 20. Nosotros estábamos convencidos que como le habíamos dado una base que está en Neuquén, los chinos iban a ser más amables con nosotros. No fue así. El mercado manda. ¿Cuál es la realidad actual? La realidad actual es que nosotros no tenemos la producción de vacunas propia y dependemos del mercado que fundamentalmente en este momento tiene muy poca producción. La semana pasada entraron al mundo 10 vacunas nuevas. En junio o en mayo van a entrar 80 vacunas nuevas más. Creo que en ese momento el mercado va a hacer oferta, y nos va a decir dónde quiere que nosotros le pongamos la vacuna. ¿Quiere que le llevemos a Federal? Se la dejamos a mitad de precio. ¿Usted prefiere de pronto que se la llevemos a Gualeguay? Se la llevamos puesta en Gualeguay. Y así sucedió siempre cuando el mercado empezó a mandar. Esa es nuestra realidad y como tenemos poca producción, hemos ideado la estrategia de colocar una sola dosis, demorar la segunda, porque una sola dosis salva de la muerte y salva de la internación. Es una estrategia válida y nos va a permitir, la vamos a poner a la segunda dosis, pero nos va a permitir que en ese lapso nosotros estemos prestos para recibir las próximas que vienen, que ya hay continuidad, fundamentalmente del tema de la vacuna rusa, que todas las semanas está viniendo un avión, y creo que con eso vamos a lograr en julio o en agosto el efecto rebaño o el efecto manada que nos va a sacar de esta tragedia que tanto daño nos ha hecho. Quiero terminar la exposición con una frase que ha guiado mi vida, porque soy un hombre muy creyente, y es una frase casualmente de Luis Pasteur, uno de los sabios que más admiro, además por tener formación francesa. Poca ciencia aleja de Dios y mucha ciencia acerca. Muchas gracias. Bueno,
La verdad que escucharte, Hugo, y sobre todo cuando, como se dice, cuando uno tiene cosas importantes que decir, el tiempo hace lucir a los que saben. Así que yo creo que esto que nos has presentado sirve en esta instancia para despertar más la curiosidad de todos los que nos están escuchando y darles lugar a las preguntas. Y mientras las vamos, me las va a pasar. Yo quería compartir contigo una reflexión y preguntarte a ver si estás de acuerdo. Hoy tuvimos en el inicio de este día de Feria Regional de Salud la inauguración con los coorganizadores. Dentro de ellos estaba el director del hospital local, justo José de Urquiza, el doctor Lombardi, y él comentaba claramente que a partir de diciembre empezó la vacunación al equipo de salud, de personal del equipo de salud de primera línea, digamos, línea de atención, terapistas, médicos y enfermeros y todo el personal de guardia, disminuyó drásticamente. O sea, la vacuna, no hay duda, en el caso digamos, del área local, ha tenido efectos muy positivos en relación a las, digamos, consultas y a las afecciones del equipo de salud. Esto también se ha visto en otras situaciones. Bueno, esto que estás comentando se está viendo a nivel países y se está viendo a nivel comunidades chicas. Por ejemplo, los ingleses inmediatamente, a medida que iban avanzando con la vacunación, iban viendo de que disminuía la cantidad de muertos y la cantidad de internados, lo mismo que en Alemania. Y lo más curioso fue el caso concreto de Portugal, porque lo de Portugal fue un colapso total. El 70% de los médicos y las enfermeras estaban enfermos. Muchos murieron. Entonces Alemania tuvo que mandar enfermeras y médicos en avión para que trataran de solucionar el problema. Entonces empezaron inmediatamente a vacunar y se normalizó en poco tiempo cuando se logra una gran cantidad de inmunización. O sea, es importante ser rápidos y expeditivos. Por eso nosotros estamos tan ilusionados de empezar a poner, aunque sea una sola dosis, y cubrir la mayor parte de la población, porque vamos a notar, pero vamos a notar diferencias si nos ayuda ese 35% de que siempre se portó mal. Hay un 35% de gente que nunca nos ayudó y nos ha hecho un daño irreparable, es una encuesta muy interesante de la provincia de Buenos Aires. Ese 35% está formado por un 25% de jóvenes indolentes, indisciplinados, y son los de las fiestas clandestinas y demás, porque ya se sabe cómo es la trazabilidad de la fiesta clandestina, y por el 10% de los antivacunas, que han sido realmente terroristas sanitarios. Acá una de las preguntas que tiene sentido común y que tiene un poco que ver con toda esta digamos, que has hecho una presentación, dice concretamente, específicamente, la ley actual dice, ¿en cuánto imagina que esto se va a resolver? Esto se resuelve si no hay tantos desafíos y hay muchas vacunas. Pero siempre el comportamiento humano, la cantidad de gente que tuvo la enfermedad, que hay que multiplicarlo por 7, que son gente que tiene anticuerpos. ¿Por qué multiplicarlo por 7? Porque de los 2.300.000 que han padecido la enfermedad, al multiplicar por 7 son 14 millones que tienen anticuerpos. Hay un grupo que ni siquiera se dio cuenta y hay un subregistro. Entonces, comportamiento, los que ya tuvieron la enfermedad y las vacunas puestas rápidamente, vamos a poder salir, siempre y cuando no tengamos desafíos, porque era impensado que viniera una cepa Manaos o variable Manaos
y la variable inglesa, ahora están circulando por el país. Entonces se complicó todo, miren la cantidad de casos que tenemos, la segunda ola. Pero yo siempre invito que miren los países vecinos. Paraguay y Brasil están incendiados. ¿Qué quiere decir incendiado? Los paraguayos están regalando sillones de living para poner en los pasillos y en los patios de los hospitales. No hay camas, se muere la gente en la calle. Los brasileños les pasa exactamente lo mismo. En Manaos, la municipalidad pide disculpas por no sacar en tiempo y forma los cadáveres de la calle. Entonces, ojalá que nunca nos suceda eso, pero son desafíos. Por eso tenemos que apelar todos, sin excepción, a tratar de convencer a todo ese grupo que siempre desafió, faltó el respeto, no cumple con las normas, que tiene las fiestas clandestinas. Yo le voy a contar cómo es la trazabilidad de una fiesta clandestina. Las fiestas clandestinas, cuando se desactivan, el 10 o el 15% tienen contaminación. O sea que está saltando, bailando, tirando saliva, pero contaminado. Pero son todas personas carentes de dinero. Tienen que volver a la casa, no son independientes. Entonces, cuando vuelven a la casa, cierran la puerta y se van a dormir porque están agotados por el tema de tanto baile. Pero tira la bomba en la casa. Y en la casa no solo están los padres, muchos hogares argentinos por déficit habitacional conviven con abuelos, conviven con suegros o conviven con padres. Entonces, así no lo vamos a parar nunca. Entonces, ¿cómo se puede entender de que un padre le dé plata a un hijo en vez de convencerlo y le dice, hijo, tráeme el virus, te espero esta noche a la vuelta? No es ironía, es una trazabilidad epidemiológica de la fiesta clandestina. Y eso nos hace mucho daño. ¿De qué vale tanto agobio, tantas muertes en el equipo médico si tenemos una serie de descocados que evidentemente lo único que hacen es dificultar la tarea y matar gente? Sí, sin duda, ¿no? Nosotros decíamos, cuando iniciábamos esta interesante conferencia, Hugo, que nuestra visión desde la facultad es una visión de la salud desde la complejidad, y la verdad que es un mal, no solamente de Argentina, pero nosotros hemos potenciado. A veces queremos soluciones mágicas, pero en estos casos, como bien lo has expuesto, hay una serie de situaciones que tienen que darse complementariamente con las vacunas y que a veces no se tienen en cuenta. Quiero decir que hay mucha participación de mucha gente y que en general las preguntas que hacen yo las considero respondidas, porque por ejemplo dice, bueno, si las vacunas ARN mensajeros son seguras, o si es mejor contagiarse con COVID de forma natural que vacunarse, o cuánto dura la inmunidad que genera la vacuna, si hay que vacunarse todos los años, o bueno, son preguntas que en general considero que se han ido respondiendo en esta interesante y muy ilustrativa conferencia que has dado. Por lo tanto, te pregunto si a vos te parece que hay alguna otra cuestión, aparte de que me parece muy importante lo último que has dicho con respecto a las conductas individuales y colectivas, que tenemos que tener en cuenta. Estamos con inestabilidad comunicacional. Decía, como para llegar a esa deseada finalización de la pandemia que seguramente nos va a llevar unos meses más. Así que bueno, te dejo para finalizar, Hugo, la palabra para poder hacer una conclusión de todo esto que tan claramente nos has mostrado. Y bueno, te mando un abrazo a vos, Rogelio, porque siempre la Universidad de Córdoba ha sido una luz para nuestro país en cuestiones académicas, científicas, y bueno, y vamos a seguir siempre contando con ustedes, sin duda, ¿no? Sí, estamos totalmente a disposición, no hay ningún problema.
Entre las dudas que puede haber y que uno puede decir si se podría haber terminado antes esto, yo creo que en octubre y en noviembre tuvimos la gran oportunidad. Pero la gente se relajó y empezó a contaminarse nuevamente. Ahora vamos a tener que ajustar una serie de cosas. En la mesa de asesores, nosotros lo que dijimos que era necesario cerrar aeropuertos, bajar frecuencia de lugares peligrosos, controlar fronteras, terminar con la nocturnidad, o sea, no se puede estar permitiendo todavía con el daño que nos han hecho las fiestas, o sea, terminar a las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana, controlar el transporte público y que son las cosas que realmente nos hace falta poder hacer. Yo les puedo asegurar que si no nos colabora el grupo este identificado como desafiante, que inclusive hasta se incomoda y es agresivo cuando uno en la calle le dice póngase el barbijo o use el barbijo, nos va a ser muy dificultoso y lo vamos a demorar más. Por lo que hay que deducir e inferir. Si hay una ayuda de ese grupo que es malsano, evidentemente vamos a ir más rápido, especialmente con la vacunación y con la ayuda del comportamiento. De lo contrario, prepárense para hacer un inventario de la retahíla de los disgustos. Les mando un abrazo cariñoso y siempre a disposición de Entre Ríos, un lugar al que quiero mucho y donde hay muchos amigos y donde fundamentalmente tengo discípulos de primer nivel que en este momento, como la doctora Leiva, está trabajando incansablemente día y noche para tratar de mitigar el dolor. Hasta pronto, buenas noches. Bueno, hemos tenido el lujo de contar con la experiencia y la sapiencia del doctor Hugo Pisi, de afianzar lazos entre las universidades, porque la verdad que cada una de nuestras facultades está, podríamos decir, sin límites. Los recursos se comparten, en las facultades interactuamos y los expertos se comparten también. La doctora Fabiana Leiva también es docente nuestra. Ella ha trabajado desde el Ministerio de Salud con el doctor Pisi en épocas del ministro Giano. Y bueno, y sigue trabajando en la academia, mejorando la calidad de nuestros futuros profesionales, así que la verdad que siempre que hablamos con algún referente de alguna universidad nacional, siempre se surgen los lazos que nos potencian, así que muy agradecidos, Hugo, y nuevamente un saludo a toda la comunidad de la Facultad de Ciencias Médicas de Córdoba, que volveremos a visitar una vez más cuando se termine esta pandemia. Y bueno, y a Rogelio le vamos a llevar un obsequio que es para vos, pero se lo vamos a dar a él porque lo queremos mucho también. Te la arreglas con él. Bueno, adiós. Adiós. Chau, chau, chau. Chao, chao.